Dios le continúe bendiciendo en esta hermosa noche. Dios bendiga a todos los que se están conectando a esta hora. Bienvenidos a el estudio del libro de Apocalipsis. Este es tu hermano Luis Daniel saludando a todos los que precisamente se están conectando a esta hora en las redes sociales. Antes de comenzar, solo para pedirles que si hay alguien que tiene dudas o algún comentario, lo puede hacer en la parte inferior en el chat, en la sección de comentarios. Y si hay alguna duda, pues cuando tenga la oportunidad estaré contestando la misma. Ya que el material de esta noche es bastante larguito, pues vamos a entrar rapidito en el estudio. Es el capítulo número 21 del libro de Apocalipsis. Así es que le estaré presentando en pantalla el material de esta noche. Dios les bendiga y vamos a gozarnos con el material. El capítulo 21 de Apocalipsis se titula esta sección La nueva creación y la nueva Jerusalén. Vamos a estar viendo qué significa esto de todo nuevo, nueva creación, nueva Jerusalén. Vamos a estar viendo estos detalles en este capítulo 21. A manera de introducción dice, los dos últimos capítulos de Apocalipsis contienen información acerca de la eternidad. Aquí termina la historia y se reanuda la interminable marcha de la eternidad. Lo último que se contará bajo el sistema actual de años será la duración del reino milenial de Cristo Jesús. Después del milenio, como resultado del juicio del gran trono blanco, los pecadores serán lanzados al lago de fuego y azufre por la eternidad. A partir de ese momento no se volverá a calendarizar nada. Todo quedará bajo el régimen del reino eterno de Dios en Cristo cuando los años nunca más se contarán. Ahí vamos a estar viendo en este capítulo 21 y en el capítulo 22 la próxima semana cómo inmediatamente pase el reino milenial de Cristo y el juicio del trono blanco, pues desde ese momento en adelante ya no se van a contar más los años, sino que va a ser una eternidad. Y eternidad significa que no tiene fin. Esperando que tú y yo pasemos la eternidad con Cristo. Vamos a buscar en la Biblia el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículos del 1 al 8 y esta sección tiene que ver con la renovación total del universo. Y dice la palabra del Señor, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono me dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a comenzar con esta sección del cielo nuevo y en la tierra nueva, que fue lo que en el versículo 1 el apóstol Juan vio y dijo al final, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Como vimos en Apocalipsis 20:11, luego de que Juan ve el trono blanco, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Muchos interpretan esto en el sentido de que el cielo y la tierra actual, que es donde estamos viviendo, desaparecerán y habrá entonces una nueva creación. Otros sugieren que habrá una renovación. Sin embargo, la Biblia es clara en este aspecto. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre qué es lo que va a suceder luego del juicio del trono blanco, si
si lo que va a haber es una renovación o si va a haber una nueva creación. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Hay un comentario que escribe Willy Alvarenga sobre el versículo 11 del capítulo 20 y dice: la frase de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos indica el gran poder que tiene Dios y Jesús delante de la tierra. Cuando el gran juicio final se lleve a cabo, que es el trono del juicio del trono blanco, ya no habrá necesidad de la tierra porque estaremos en el cielo representado como cielo nuevo y tierra nueva. La frase "y ya no se encontró lugar para ellos" puede indicar que los cielos y la tierra serán completamente destruidos, según 2 de Pedro 3:10, que habla precisamente sobre este particular. Lo que nos da a entender por este comentario es que el cielo y la tierra que tenemos actualmente ya no va a existir, sino por el contrario se va a ver una nueva creación. Tenemos una cita bíblica sobre lo que tiene que ver con el cielo nuevo y la tierra nueva, Isaías 65:17, que dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 66:22 dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y 2 de Pedro 3:13 dice: porque nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahí tenemos 3 citas bíblicas que nos habla de que vamos a ver una nueva creación, que el cielo y la tierra actual ya no va a existir luego de el milenio y el juicio del trono blanco. Al final del versículo 1 dice que el mar ya no existirá más. Según un comentario de Jamieson, Fawcett y Brown, dice: la mar es tipo del desasosiego perpetuo. Por tanto, el Señor la reprende como perturbador hostil de su pueblo. Simboliza los tumultos políticos de donde se suscitó la bestia, que apareció en Apocalipsis 13:1. Como el mundo físico corresponde al espiritual y moral, así la ausencia de la mar, después de la metamorfosis de la tierra por medio del fuego, corresponde al estado imperturbable de sólida paz que entonces prevalecerá. La mar, separando las tierras unas de otras, ahora, por cuanto Dios saca el bien del mal, viene a ser el medio de comunicación entre los países por medio de la navegación. Este comentarista se está inclinando más a que, como el mar simboliza desasosiego, el mar como se mantiene en constante agitación y movimiento, pues ya lo que va a ser la agitación del mar, de las agitaciones, de la maldad, pues ya no va a estar más, pues posiblemente el mar sea usado solamente como medio de transportación, que no necesariamente lo que es el mar físico como nosotros lo conocemos puede ser que exista, como puede ser que no. Sigue diciendo este comentarista: entonces el hombre poseerá los poderes inherentes que harán que la mar ya no sea una necesidad, sino el elemento que desmejorará un estado perfecto. Se habla de un río y de agua en el 22:1 y 2, probablemente literal, eso es, con tales cambios de las propiedades naturales del agua como correspondan analógicamente al cuerpo transfigurado del hombre mismo, tanto como simbólica. La mar fue una vez el elemento de la destrucción del mundo y es todavía el origen de la muerte para miles. Por lo tanto, se dice que después del milenio, en el juicio general, el mar dio los muertos que había en él. Entonces dejará de destruir, de perturbar, siendo quitado del todo a causa de sus destrucciones anteriores. Que sigue más o menos con la misma línea, que puede ser que lo que son los océanos ya no existan en esa cielo, tierra y tierra nueva. Pero bíblicamente no tenemos una evidencia completa, son lo que se le llaman unos misterios que no nos corresponde necesariamente a nosotros averiguar. Lo que sí queremos es llegar a ese momento en que estemos en la presencia del Señor por toda la eternidad y estar con Él. Independientemente de que haya océanos o no haya océanos,
pero sí queremos estar con el Señor en un cielo nuevo y una tierra nueva donde la maldad ya no va a existir jamás. En el versículo 2 nos habla de la nueva Jerusalén, cuando el apóstol Juan dice que vio a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Juan aquí nos asegura con ese énfasis que realmente él es testigo de lo que vio. Algo que todavía no se ha producido en nuestro espacio-tiempo, pero que ya ha existido desde la eternidad ante los ojos de Dios. O sea que el apóstol Juan está teniendo una visión de algo que todavía no ha ocurrido, pero que va a ocurrir. Juan ve la ciudad santa llamada la Nueva Jerusalén. La ve descender del cielo en esos momentos, esto es porque está en el cielo. También desciende de Dios ante cuya presencia ha estado. Es la visión que tiene el apóstol Juan sobre este particular. Tenemos dos citas bíblicas que nos sustentan, la de Juan 14, 2 y 3, donde Jesús dice que fue a preparar morada para nosotros. Y Apocalipsis 3:12, que habla sobre al que venciere, que le va a dar ser parte de la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, que es la que va a descender para establecerse en la tierra. Sigue diciendo en el versículo 2 al final que esta ciudad está dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta alianza íntima e indisoluble, o sea que no se puede disolver, de Cristo con su iglesia ya ha sido representada en el Apocalipsis bajo la imagen de unas bodas. Pues Jesucristo es comparado en el Nuevo Testamento a un esposo y la iglesia a una esposa, que fue lo que vimos en el capítulo 19. La esposa del Cordero que ve San Juan, el apóstol, viene ataviada con sus mejores galas de novia, es decir, con la gracia y con las buenas acciones de los santos. Se dice además que la nueva Jerusalén baja del cielo porque ha de ocupar el sitio de antes en la nueva tierra, una vez purificada de todas las impurezas que antes la tenían manchada. Obviamente nosotros conocemos a Jerusalén en su estado actual y va a haber un reemplazo total, va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, pues por ende tiene que haber una nueva Jerusalén para ocupar el lugar de la que está actualmente. Nos habla aquí unos detallitos sobre cómo es que va a descender esta ciudad, que lo hacemos con la comparativa de cómo es las bodas del Cordero, cómo es que la iglesia, la esposa del Cordero, va a estar vestida con vestiduras blancas que simbolizan la pureza, la santidad, que esta ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, va a ser purificada cuando llegue a la tierra. Hace unos años el telescopio Hubble retrató lo que se cree que es la nueva Jerusalén, que a pesar de las reparaciones que se le han hecho en torno a este telescopio, la NASA se niega a publicar fotos antiguas o tomar otras nuevas de los cielos. Un investigador sacó una foto de alto secreto y sostuvo que el telescopio espacial Hubble ha tomado imágenes de lo que se presume es el cielo. A pesar del silencio oficial, fuentes bien informadas dan crédito a que la NASA ha descubierto algo que puede alterar el futuro de toda la humanidad. Después de asegurarse y reasegurarse, concluyeron diciendo que las imágenes eran auténticas y aparentemente hubo una foto de lo que se cree que es la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, que se tomó de este telescopio que está orbitando nuestro planeta Tierra y que han tratado de ocultarlo, pero aparentemente estas imágenes son auténticas. Y ahí tenemos una imagen de lo que se cree que puede ser una ciudad que tomó este telescopio Hubble, que puede ser que sea la nueva Jerusalén. ¿Cómo va a ser en realidad? La Biblia lo dice, que lo vamos a ver más adelante en este capítulo y posiblemente parte del 22, que lo continuaremos la próxima semana, cómo va a ser la nueva Jerusalén. En el versículo 3 dice que Dios morará con ellos. El apóstol Juan dice que escuchó una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él, hablando de Dios, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mientras el pueblo de Israel iba por el desierto, Dios moraba en el tabernáculo, una tienda de acampar grande que estaba localizada en el centro del campamento. Todo ello era ejemplo de lo que será una vez el pueblo sea santo del todo, sea la esposa del Cordero.
Realmente en ese momento se llevará a cabo la total y perfecta unión y comunión entre los hombres de Dios y el Dios de los hombres. Ahí estamos viendo cómo cuando el pueblo de Israel estaba peregrinando en el desierto, que Dios dijo que iba a estar con ellos y que se construyó un arca y un tabernáculo con el fin de que Dios iba a habitar en medio de su pueblo, dándonos una idea de que cuando descienda la nueva Jerusalén, pues Dios va a estar en medio de esa ciudad diciéndole: yo voy a estar con ustedes como su Dios y ustedes van a estar conmigo como mi pueblo. En el versículo 4 nos dice que allí no va a haber llanto ni dolor. Dice el apóstol que Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos, o sea, de su pueblo, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, o sea, lo que estamos viendo actualmente, pasaron, o sea, ¿qué va a pasar? Vemos aquí el trato y cuidado tan personales de Dios con sus hijos. Las lágrimas se derramaron en la tierra, pero el dolor de la causa por la cual se derramaron, Dios lo quitará para siempre de todos los que lloraron. Las lágrimas son comunes entre los hombres de la tierra, pero ahora Dios va a limpiar sus lágrimas al eliminar sus causas como son la muerte, la pena, el dolor y otras. Todas ellas son el resultado del pecado. Las primeras cosas pasaron, lo que tiene que ver con esta tierra, en ese momento se habrá acabado. O sea que todo lo que cause llanto, dolor, lágrimas, no va a existir en esa nueva ciudad y en esa nueva creación. Ya el pecado no va a estar jamás presente, ni dolor, ni llanto. Entonces vamos a estar con el Señor con alegría y con gozo por siempre y para siempre. En el versículo 5 vemos la afirmación de las obras de Dios. Dice el apóstol que el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y le dijo al apóstol: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios mismo habla esta vez directamente, asegurando que todas las cosas las hace y son hechas. Ordena que lo ponga por escrito, así hoy lo podemos leer. La razón es que esas palabras son del todo verdad. Es la manera que tiene la palabra de asegurarnos que lo que viene es mucho mejor que lo que hay ahora. Muchos dicen no hay futuro. Dios dice, por el contrario, sí lo hay, y es reciente y perfecto. O sea que aquí está diciendo Dios: mira, lo que está el apóstol Juan viendo es verdadero. Así es que a él se le dijo: escribe, para que hoy podamos leer lo que Dios le mostró al apóstol Juan. Y hay esperanza, pero para aquel que se mantenga fiel en el Señor. Por el contrario, el que niega a Cristo y no quiera vivir conforme a lo que Dios dice, no va a tener futuro, sino por el contrario va a tener castigo eterno. En el versículo 6, pues Cristo se identifica, le dice el apóstol Juan: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Eso indica lo que dice a continuación, que Él es el principio y el fin, la razón y el porqué de todo lo que existe. Él lo contiene todo. Como dice el Evangelio de Juan, el verbo o logos, el que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, según Juan 1:3. Así como hizo lo primero, así hará lo último, lo perfecto, lo eterno. En el principio todo lo hizo bueno, al final todo lo hará mejor. Vemos aquí Génesis 1 que todo lo que Dios hizo es bueno, pero al final en Apocalipsis 21 va a ser mucho mejor de lo que estamos viendo ahora mismo. En el versículo 7 vemos que nos van a proveer de la fuente del agua de la vida. Dice el Señor, y se lo dijo al apóstol: al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que tenga sed designa a aquellos que sientan ansias de felicidad espiritual y cumple los requisitos establecidos por Cristo para obtenerla. Dios concede esa felicidad bienaventurada gratuitamente, en cuanto que es un don gratuito de Dios y porque se conseguirá sin fatiga, sin sufrimientos en el cielo. Dios hará todavía mucho más perfectamente en el cielo. O sea que ahora estamos teniendo hambre y sed de justicia como en las bienaventuranzas, pero entonces allá en el cielo pues el Señor nos va a proveer de esa fuente de agua que va a saciar nuestra sed espiritual y también física, porque el Señor lo va a proveer absolutamente todo allá en el cielo. Lo que leímos anteriormente era del versículo 6, pero ahora sí el versículo 7 tenemos herencia para los vencedores. Dice el Señor que el que venciere heredará
todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahí está el Señor hablando acerca de quién es el que va a recibir las bendiciones, todos los que venzan. Dice, los vencedores son los que perseveran hasta el fin, según Marcos 13:13. Ellos recibirán las bendiciones que Dios ha prometido. Número 1, comer del árbol de la vida, que está en Apocalipsis 2:7. Número 2, escapar del lago de fuego, que es la segunda muerte, Apocalipsis 2:11. Tener un nombre especial, Apocalipsis 2:17. Tener poder sobre las naciones, Apocalipsis 2:26. Ser incluidos en el libro de la vida, Apocalipsis 3:5. Ser una columna en el templo espiritual de Dios, Apocalipsis 3:12. Y sentarse con Cristo en su trono, Apocalipsis 3:21. Ahí tenemos cuáles son las promesas para los que vencieren, que son tomadas de las 7 cartas que vimos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Los que soportan la prueba del mal y permanecen fieles serán premiados por Dios. Ahí tenemos una cita de Romanos 8, 16 y 17 para que usted la lea en su Biblia. Ahí tenemos promesa para aquel que venciere en el nombre de Jesús. Por el contrario, en el versículo 8 vemos los que van a recibir la muerte segunda, que dice la palabra, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En contraste con el vencedor que hereda el reino, o sea, el reino de los cielos, están aquellos que se excluyen a sí mismos de él. Los cobardes son los que niegan o rechazan al Cristo de Dios y adoran al anticristo. Los términos restantes describen a los incrédulos cuyas vidas han demostrado su total oposición a Dios. La muerte segunda es muerte espiritual y significa tormento eterno o destrucción. En uno u otro caso es separación permanente de Dios, que fue lo que vimos brevemente en el capítulo anterior, capítulo 20, que decía que los que no estuviesen inscritos en el libro de la vida iban a ser lanzados al lago de fuego y azufre junto con el diablo, junto con el anticristo y el falso profeta y todos los demonios que ya estaban ahí, que van a formar parte de esa gran multitud que tristemente se van a perder para siempre, no van a tener oportunidad. Pidámosles a Dios que nos ayude para vivir conforme a su palabra y así pues seamos del grupo que escapemos de esta muerte segunda. Vamos entonces a continuar con la próxima parte. Vamos a estar viendo la gloria, el fulgor y el simbolismo de la ciudad, hablando de la Nueva Jerusalén. En la Biblia está en Apocalipsis 21 del 9 al 14. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ella los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vamos a ver desde el versículo 9 la Nueva Jerusalén, que es la desposada, la esposa del Cordero. Dice el apóstol Juan en el versículo 9 que se le acercó a él uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, que son las 7 plagas postreras, y habló con él, que le dijo, ven acá. El ángel le dijo que yo te voy a mostrar la desposada, la esposa del Cordero. Notemos cómo este mensajero celestial designa a la Nueva Jerusalén como la desposada, la esposa del Cordero. Esto confirma de que la ciudad celestial es la esposa de Jesucristo, quien estará al frente del reino sempiterno bajo la supremacía de Dios el Padre. Aquí vamos a ver cómo en esa ciudad va a estar ubicado ese pueblo de Dios que fue redimido con la sangre del Cordero, que va a estar delante de la presencia de Dios junto con el Cordero, junto con Jesucristo, por toda la eternidad. Esa va a ser nuestra nueva morada eterna. Precisamente en este sentido podemos decir que la Nueva Jerusalén es la morada permanente de la iglesia, compuesta por creyentes de todos los tiempos.
los cuales habrán sido resucitados y transformados desde el momento del rapto, o sea, del arrebatamiento de la iglesia, y a lo largo de todos los eventos realizados por Dios, previos y posteriores al milenio. O sea, que esta la van a componer aquellos que se resuciten en el día del arrebatamiento de la iglesia, los que sean arrebatados de la iglesia, los que den su vida durante los 7 años de la gran tribulación y aquellos que se mantengan fieles a Dios durante el milenio. En la Nueva Jerusalén, en adición a la iglesia, morarán los santos del Antiguo Testamento, así como los judíos y gentiles que hayan aceptado a Cristo como su Mesías a lo largo del programa de la tribulación y del milenio, que fue lo que acabamos de mencionar, que esa va a ser quienes son los que van a habitar en esa ciudad de la Nueva Jerusalén. En el versículo 10 vemos a la ciudad que desciende del cielo. El apóstol dice que fue llevado en el espíritu a un monte alto y grande y se le mostró la gran ciudad santa de Jerusalén descendiendo del cielo de parte de Dios. Este ángel lo llevó en el espíritu fuera de su cuerpo a una posición privilegiada para poder ver la ciudad santa. Tiene que llevarle a un monte grande y alto porque grande y elevada es la estatura espiritual y seguramente vamos a decir la estatura de la ciudad va a ser bastante grande. O sea que esta es una ciudad bastante grande al punto que se le tuvo que decir al apóstol, vamos a ir a un lugar alto para que puedas contemplar esta ciudad santa que desciende del cielo de parte de Dios. Entonces en el versículo 11 sigue diciendo que esta ciudad tiene el fulgor de la gloria de Dios. Hay dos elementos de suma importancia en el análisis de la bella ciudad celestial. Y estas son, número uno, el resplandor de la gloria de Dios, la cual habla de la presencia divina en ella, y el simbolismo estampado en su estructura física. En sentido absoluto, solo Dios es glorioso, pero en sentido relativo, esta gloria se refleja en la Nueva Jerusalén. O sea que esta ciudad va a reflejar la gloria de Dios y en sí va a tener una gloria que va a estar iluminada por la presencia divina de nuestro Señor, que esta va a ser una ciudad santa, pura y limpia para todos aquellos que hayan perseverado hasta el final, pero perseverar en el Señor. Sigue diciendo en el versículo 11 que el fulgor, o sea, la gloria de Dios es semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. El fulgor de la ciudad es comparado con el brillo del jaspe que el apóstol vio en el 4:3 y señala la luminosidad que producirá la presencia de Dios y de los redimidos en quienes se refleja la luz de Cristo. Y ahí tenemos dos citas bíblicas, o sea que el fulgor, la gloria de Dios de esta ciudad, la gloria que Dios va a estar reflejando en esta ciudad es bastante grande y que esto va a ser un fulgor diáfana, resplandeciente como el cristal, que esto va a ser algo sumamente hermoso. Desde el versículo 12 comienza a describirnos el muro y las puertas de la ciudad y quiénes son las que la identifican, que son los ocupantes de esta ciudad. Dice en el versículo 12 comenzando que tendría un muro alto, grande. El muro grande denota protección divina por parte de Dios, no en el sentido de que existe peligro alguno, sino más bien solamente protección divina por parte de Dios. El pueblo de Dios se sentirá protegido y seguro en el cielo, mientras que los desobedientes sufrirán castigo eterno. No es que este muro sea para proteger, porque ya no va a haber peligro de que nadie de afuera venga a hacer daño, sino es hablando de protección divina, que una vez estemos en la presencia del Señor ya no vamos a correr peligro de perdernos o que nos vaya a pasar algo que nos vaya a desviar de las moradas celestiales. Nos dice también en ese versículo 12 que este muro tiene 12 puertas y en cada puerta hay un ángel para un total de 12. El muro de la ciudad tenía 12 puertas que llevaban por nombre los de las 12 tribus de Israel, como sucedía también en la Jerusalén de la visión de Ezequiel. Además, en cada puerta había un ángel que tenía por misión vigilar la entrada y defenderla, pues como mencionamos casi ahora, que ellos van a estar ahí, pero es más bien para protección del pueblo de Dios, porque sabemos que ya no va a entrar nadie que
que no sea del pueblo redimido que haya estado escrito en el libro de la vida. Ya los que se perdieron se perderán tristemente por la eternidad. Es más bien como una visión demostrando que una vez uno esté dentro de la ciudad, pues va a estar seguro, porque va a estar rodeado de la presencia de Dios y la protección de sus ángeles, de los que son los enviados de Dios. Y termina diciendo en ese versículo 12 que en esas puertas van a tener nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. El hecho de que los nombres de las 12 tribus de Israel están inscritos en las puertas de la ciudad es una demostración de la fidelidad de Dios. La elección divina de Israel es incuestionable según Romanos 11, 28 y 29. Dios no ha anulado ni olvidado las promesas que pactó con Abraham, David y en el nuevo pacto. Dios en ninguna manera ha desechado a su pueblo. Sabemos que Dios tiene un pacto, estableció un pacto con su pueblo, a pesar de que está actualmente interrumpido porque el trato de Dios es hacia el pueblo gentil, hacia la iglesia. Pero ese pacto, ese trato de Dios con el pueblo de Israel va a resumirse especialmente durante ese periodo de la gran tribulación, y entonces Israel va a ocupar nuevamente el lugar que tuvo al principio, que era el centro de la tierra, el centro, la capital donde el reino de Dios se va a establecer en ese lugar, y más en la nueva Jerusalén, y es que va a descender del cielo, que es donde Dios va a estar allí en medio de su pueblo. Ya en el versículo 13 nos comienza a ver la distribución de las 12 puertas. Al oriente 3 puertas, al norte 3, al sur 3 y al occidente 3 puertas. 3 puertas por los 4 lados hace un total de 12. Ese es el número en que la Biblia expresa gobierno, o sea que el número 12 siempre se ha asociado con el gobierno. El gobierno de Dios estará en esa ciudad. Habiendo 3 lados por cada lado, eso implica el acceso de todos los dignos a la ciudad, que estará garantizado. O sea que el gobierno de Dios va a tener acceso para su pueblo, para los redimidos, que van a estar asegurados en esa ciudad por toda la eternidad. Vamos a ver en el próximo versículo, en el versículo 14, los cimientos del muro. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 fundamentos de los muros llevaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esto puede referirse al hecho de que ellos echaron el fundamento de la iglesia, por lo que enseñaron acerca de Cristo. Obviamente, cuando la iglesia cristiana nació el día de Pentecostés, la enseñanza que el Señor le dio a los discípulos, a los 12 apóstoles, fue la base para la doctrina que tenemos hoy en día, la doctrina cristiana, la doctrina basada en Jesucristo como cabeza de la iglesia. Y este cimiento de la ciudad, los muros de la ciudad, pues va a estar fundada sobre la enseñanza de Jesucristo. En pocas palabras, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles denota la totalidad del pueblo de Dios en el cielo, que vamos a ver que prácticamente esta ciudad va a estar fundada sobre prácticamente el pueblo de Israel y sobre el pueblo cristiano, el pueblo gentil, la iglesia de Jesucristo, que esta va a ser la representación de la totalidad del pueblo de Dios que va a estar en esa ciudad santa, la nueva Jerusalén. Vamos a ver las medidas y los materiales de esta ciudad de Jerusalén. Tenemos en la Biblia Apocalipsis 21 del 15 al 21. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda,
el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. A partir del versículo 15 se comienza a medir en la ciudad santa. Dice el apóstol que el que estaba hablando con él tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Esta vara de medir es hecha de oro, dado a que la ciudad también tiene material costoso, o sea, esta ciudad es de oro. El propósito de medir es para mostrar que la santa ciudad tiene medidas perfectas. Vamos a estar viendo, como vimos en los versículos, que tanto el ancho como el largo como el alto es exactamente la misma. Ya en el versículo 16 nos habla de la medida de la ciudad, la cual destaca su perfección. Dice en el versículo que la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. 12.000 estadios es aproximadamente 2.200 kilómetros o 1.367 millas. O sea que esta ciudad tiene 1.367 millas o 2.200 kilómetros de largo y ancho, y su altura es exactamente la misma. Las dimensiones de la ciudad son, por lo tanto, enormes si se entiende que cada lado mide 2.200 kilómetros o 1.367 millas. No es posible determinar la forma de la ciudad, podría ser de forma cúbica o piramidal. De cualquier forma que sea, lo que sí es cierto es que sus dimensiones son enormes. Hay espacio para todos los redimidos. O sea que esta ciudad no sabemos si va a estar en forma de cubo o en forma de pirámide. Lo que sí es que es una ciudad que va a tener bastante espacio para acomodar al pueblo de Dios, como el Señor dijo en Juan 14:2, que el Señor iba a preparar morada para su pueblo, para su iglesia, para su gente. O sea que va a ir un lugar para que tú y yo podamos vivir, habitar en esa ciudad por toda la eternidad. Sin embargo, hay otras versiones de la Biblia que dan a entender que la ciudad no necesariamente va a tener forma de cubo. Dice en la Reina Valera contemporánea que la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Él midió la ciudad con caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. La palabra de Dios para todos dice que la ciudad era cuadrada y su largo era igual a su ancho. El ángel midió la ciudad y cada uno de sus lados medía como 2.200 kilómetros. O sea que dependiendo de qué versión de la Biblia tú leas, te puede dar una idea de que es un cuadro o puede ser un cubo. Aquí lo importante es que vamos a estar en una ciudad grande y espaciosa y que hay espacio para todos los redimidos de todos los tiempos. Y esperamos que tú y yo estemos siendo anotados en el libro de la vida y podamos entrar a esa ciudad. En el versículo 17 tenemos las medidas del muro. Dice el apóstol que este ángel midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. 144 codos es igual a 65 metros o 213 pies. Pero el texto no dice si se refiere al ancho o a la altura del muro. No nos dice ese detalle, pero sí dice que esta ciudad tiene un muro y tiene unas medidas que rodean esta ciudad. Obviamente el muro de largo pues va a tener la misma medida de la ciudad, que son los 2.200 kilómetros de largo por 2.200 kilómetros de ancho. Ya en el versículo 18 nos revela los materiales de la ciudad, las cuales revelan el amor de Dios. Empieza el versículo 18 diciendo que el material de ese muro era de jaspe. Ya se ha señalado que en Apocalipsis 4:3 el aspecto del que está sentado en el trono es comparado con una piedra de jaspe. En el 21:11 la santa ciudad que desciende del cielo tiene la gloria de Dios y su fulgor es semejante a una piedra de jaspe. Puede decirse, por lo tanto, que tanto los muros como la ciudad en sí reflejan la gloria de Dios. O sea que esto es una piedra preciosa y este resplandor está reflejando la gloria de Dios alumbrando esta ciudad.
Sin embargo, termina el versículo 18 diciendo que la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. La ciudad está edificada con oro finísimo, tan puro que es comparado con el vidrio limpio. O sea que esto era un resplandor limpio, no como el oro que puede tener algunas impurezas, sino que el oro es diáfano, limpio. El oro con el que la ciudad está edificada es tan puro que es tan perfectamente transparente. La mente humana no puede concebir o entender la magnitud de la grandeza de las cosas que Dios ha preparado para sus hijos. O sea que nuestra mente no puede jamás comprender, entender qué es lo que Dios ha preparado para nosotros. Solamente nos limitamos a conocer lo que dice la Biblia sobre esta ciudad y sobre los materiales de la misma. Ya en el versículo 19 y el próximo nos comienza a hablar de los cimientos del muro que son adornados con piedras preciosas. La hermosura de la ciudad se describe comenzando por los cimientos del muro. La lista de las joyas que decoran los fundamentos es sorprendente. A pesar de ciertas incertidumbres para la traducción, parece ser idénticas a las que tenían inscritos los nombres de las 12 tribus en el pectoral del sumo sacerdote. Cuando estudiamos el sumo sacerdote y sus vestiduras, pues este tenía un pectoral con 12 piedras y cada piedra tenía grabada el nombre de cada una de las tribus. Y posiblemente las mismas piedras que aparecían en ese pectoral van a ser las mismas piedras que van a estar adornadas a los cimientos del muro de esta ciudad, que los vamos a ver en los próximos versículos a continuación. Y los versículos 19 y 20 comienza con la lista de las piedras preciosas. Los vamos a mencionar solamente: jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisopraso, jacinto y amatista. Ahí están las 12 piedras que están adornando los cimientos del muro de la ciudad. Ahí tenemos una ilustración de cada una de las piedras que está adornada a los cimientos del muro de esta ciudad y una pequeña descripción de cada una de ellas. Le voy a dar unos momentitos para que tengan la oportunidad de leer cada una de ellas. Tenemos el jaspe, cada uno ilustrado con un número. El segundo es el zafiro, el ágata, la esmeralda, el ónice, la cornalina, el crisólito, el berilo, el topacio, el crisoprasa, el jacinto y el amatista, y cada descripción con los distintos colores que tiene las piedras de los cimientos del muro de la ciudad. En el versículo 21 nos describe las puertas y las calles. Comienza el versículo diciendo que las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. La perla es una joya que se forma por una secreción de nácar dentro de la concha de algunos moluscos. Las puertas de perla simbolizan el esplendor inimaginable de la nueva Jerusalén. O sea que esto es un color, la mayoría de las perlas tienen un color como un claro, un crema claro, dependiendo del tipo de material. Pero esto tiene un resplandor que solamente no se puede imaginar el esplendor de la Nueva Jerusalén. Y termina diciendo el versículo 21 que la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. El oro con el que la ciudad está edificada es tan puro que es perfectamente transparente. La mente humana no puede concebir la magnitud de la grandeza de las cosas que Dios ha preparado para sus hijos. Volvemos a mencionar este aspecto, que no solamente la ciudad, sino la calle es de oro puro. La canción dice calles de oro y mar de cristal, dando alusión a cómo es esa nueva Jerusalén. Vamos a la última parte de capítulo 21 de Apocalipsis. Vamos a estar viendo los elementos espirituales de esta ciudad. Los versículos del 22 al 27 dice de la siguiente manera: Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella.
No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En el versículo 22 dice que Dios el Cordero serán templo y luz. Comienza en el versículo 22 diciendo el apóstol Juan que no vio en ella el templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Como podemos ver, no hay necesidad de tener un templo para adorar a Dios, dado a que Dios y Jesús son el templo y están en todas partes, a diferencia de la ciudad de Jerusalén en los tiempos bíblicos, que se construyó un templo a partir del reinado de Salomón, y el mismo duró hasta, de forma parcialmente interrumpida, hasta la deportación de los judíos a Babilonia, y luego cuando regresaron de este cautiverio levantaron el templo, pero no fue igual al que se construyó bajo el reinado de Salomón, y duró entre altas y bajas, duró hasta el año 70, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano y el templo fue destruido. Sin embargo, en los tiempos finales sí va a haber un templo, especialmente durante los 7 años de la Gran Tribulación, pero en esta ciudad no va a haber templo. Como podemos ver, no hay necesidad de tener un templo para adorar a Dios, dado a que Dios y Jesús son el templo y están en todas partes. Esto significa que la misma ciudad es el lugar santísimo. En ella mora el Dios vivo. Por tanto, ella misma es el templo. O sea que aquí vamos a ver que la ciudad en sí entera, Dios va a habitar en esa ciudad. Por lo tanto, no va a hacer falta un templo para decirle a la gente, ahí tú te vas a encontrar con Dios, sino que Dios va a estar en toda la anchura y longitud de esa ciudad santa de Jerusalén. Otro aspecto en el versículo 23 dice que esta ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios le ilumina y el Cordero es su lumbrera. Allí no hay necesidad de sol, ni de luna, ni de luz alguna, porque en el cielo la gloria de Dios y de Jesús iluminarán todo el cielo eterno. Este es lenguaje hermoso que provee aliento al pueblo de Dios. O sea que no va a haber necesidad de la luz del día ni la luz de la noche como nosotros lo conocemos, porque la gloria de Dios y de Jesucristo van a alumbrar esta ciudad. No se trata de que ni el sol ni la luna hayan dejado de existir, según este comentarista, sino que su esplendor ha sido sobrepasado por la gloria del mismo Dios. O sea que posiblemente puede ser que haya un sol y una luna, pero no se va a comparar con la gloria de Dios que va a estar iluminando esta ciudad santa de Jerusalén. Ya en el versículo 24 nos habla de los habitantes y los visitantes de la nueva Jerusalén, porque en el versículo dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. La pregunta es, ¿cuáles serán esas naciones y cómo es que siguen viviendo en la tierra renovada después del milenio? Hay sugerencias, y entonces el autor Calderón toma una sugerencia de uno de apellido Thomas, la cual ofrece mucha luz sobre este asunto. Él piensa que estas naciones estarán compuestas por gente de los pueblos y reinos que habrán sobrevivido el final del reino milenial de Jesús. Estos pueden ser los que no se dejarán engañar por el diablo cuando salga a persuadir a las naciones para que se presenten contra Dios y sus santos en la gran batalla postmilenial de Gog y Magog, que fue lo que vimos en el capítulo 20. Van a haber naciones que sí se van a ir tras el engaño de Satanás, pero van a haber gente y naciones que por el contrario no van a sucumbir ante la trampa y van a sobrevivir. De alguna manera, pues Dios los preservará para cuando haya la destrucción del cielo y la tierra como conocemos actualmente, y cuando aparezca el cielo nuevo y tierra nueva, pues estos que sobrevivan pues van a formar parte de esta ciudad, ya sea como visitantes de la nación o como habitantes de ella. ¿Cómo Dios lo hará? No lo sabemos. Lo importante es que tú y yo lleguemos a esa ciudad y seamos participantes de la misma. Termina diciendo en el versículo que los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Las naciones que hayan sobrevivido al juicio y los mandatarios de ella vivirán bajo el gobierno y dirección espirituales de la santa ciudad. Se les permitirá también llevar lo bueno y santo como ofrenda, siguiendo con la misma línea de pensamiento de la transparencia anterior. ¿Cómo va a ser eso? No lo sabemos. Lo importante es que estemos tú y yo participando de esta bendición de ser parte
de los redimidos, de los que estén inscritos en el libro de la vida y podamos ser habitantes de la nueva Jerusalén. En el versículo 25 nos dice de las puertas de la ciudad, que las cuales permanecerán abiertas, o sea que nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Las puertas de la ciudad nunca se cerrarán, lo que significa que tendrán libre acceso a la presencia de Dios. Este privilegio es para los seres santificados y transformados que aún vivan en cuerpo y alma el resto de la nueva tierra. O sea que esta ciudad va a estar disponible para los habitantes del planeta Tierra que sobrevivan a luego del fin del milenio. Esto significa que al no caer la tarde y al no llegar la noche, porque la luz será perpetua, las puertas no se cerrarán, por lo tanto nunca se cerrarán. Hoy en día hay que cerrar siempre las puertas de nuestras casas por cautela. No obstante, no será preciso que la gran ciudad santa deba hacerlo, ya que no habrá más maldad. Obviamente esto está claro de que hoy en día tenemos que cerrar nuestras puertas aún de día porque el peligro acecha, pero en esa ciudad ya no va a haber peligro, no va a haber maldad, por lo tanto no va a hacer falta que las puertas de la ciudad se cierren y tampoco va a haber noche, así es que estas puertas van a estar abiertas todo el tiempo. En el versículo 26 dice que llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Como se ha mencionado, la riqueza de las naciones fluirá a la ciudad, toda la gloria y el honor de ella. O sea que todas las naciones de la tierra que hayan sobrevivido van a rendir honor a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén. El apóstol Juan reitera lo dicho en el versículo 24. Esto es señal de que es firme y será así. O sea que el apóstol vuelve a repetir este detalle de las naciones llevando la gloria y la honra a Jerusalén, a la nueva ciudad santa, sabiendo que esa va a ser la capital del reino de la tierra redimida que va a estar por toda la eternidad. Y ya para ir concluyendo, en el versículo 27, son los que no van a poder entrar a la ciudad, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aunque las puertas permanecerán abiertas, esto no significa que se vaya a permitir que entre persona o cosa pecaminosa. Claramente se nos dice que los únicos que podrán entrar en ella serán los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En otras palabras, los salvos. Los que no están inscritos en el libro de la vida, pues ya fueron echados al lago de fuego y azufre. Y los que queden inscritos en el libro de la vida son los que van a poder entrar y salir a esta ciudad, esperando que tú y yo seamos parte de esa lista de inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hemos visto en esta noche una promesa que Dios va a cumplir para aquellos que han permanecido fiel a su palabra, han permanecido fiel al Señor y recibieron a Jesús como su Señor y su Salvador. Tú y yo tenemos la oportunidad de hacerlo, de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, estar a bien con Dios, mantenerlo fiel a Él, porque como vimos en este capítulo 21, hay una promesa de pasar la eternidad con el Señor, de estar en un lugar donde no va a haber ni llanto, ni dolor, ni enfermedad alguna, sino que estaremos junto con el Señor por toda la eternidad. A Él le damos toda la gloria porque lo que Él promete lo cumple. Le damos gracias a Dios por esta noche. Vamos a despedirnos en oración. Y tan pronto oremos, pues estaremos culminando con el estudio de esta noche. Padre, te damos gracias por esta hermosa noche. Gracias, Padre, por el estudio. Gracias, Señor, por las promesas que tú tienes para nosotros por medio de tu palabra. Permite, Dios, que podamos vivir agarrados de ella, agarrados de ti, Señor, porque así estaremos viendo realidad esa promesa de estar en tu presencia por la eternidad, en esa ciudad santa, esa nueva Jerusalén. Ayúdanos, Señor, a entender el material y a ti te damos toda la gloria. Gracias porque permitiste que este siervo inútil pudiese presentar el material para que las vidas pudiesen recibir la enseñanza de parte tuya. Toda la gloria te pertenece en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les continúa bendiciendo y será hasta la próxima semana que estaremos con el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Tu hermano Luis Daniel, diciéndote Dios te bendiga y que descanses. Amén.